Jerusalén, Israel. Israel está en alerta máxima mientras las autoridades se preparan para la posibilidad de que los combates con Irán puedan reanudarse en cuestión de días. En Washington, el presidente Donald Trump está revisando nuevas opciones militares mientras señala que Irán aún podría estar abierto a un acuerdo. Las fuerzas de defensa de Israel están aumentando la preparación militar mientras los funcionarios sostienen una serie de consultas de alto nivel al monitorear los acontecimientos desde la Casa Blanca y el Pentágono. Trump está siendo informado por el jefe del CENTCOM de Estados Unidos, el almirante Brett Cooper, sobre posibles acciones militares. Informes de los medios indican que las opciones incluyen una serie de ataques cortos y contundentes, destinados a ejercer presión en las negociaciones en curso, así como posibles operaciones que involucren el estrecho de Hormuz para garantizar el flujo de transporte marítimo comercial. Los funcionarios también están considerando misiones de fuerzas especiales dirigida al suministro de uranio enriquecido de Irán. El presidente insiste en que el régimen de Teherán aún busca un acuerdo. Afirmó: "Quiero decir, Irán está desesperado por lograr un acuerdo, pero tienen que hacerlo. No pueden ser nucleares. Quieren hacer un acuerdo con urgencia. Tenemos un problema porque nadie sabe con certeza quiénes son los líderes. Es un poco problemático, ¿sabes? Los líderes han sido eliminados junto con su ejército". El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una declaración leída por un presentador de televisión, respondió prometiendo proteger al mismo tiempo las capacidades nucleares y de misiles del país. Líderes de Pakistán dicen que continúan facilitando conversaciones indirectas entre Washington y Teherán. En el Capitolio, el secretario de Guerra Pete Hegseth enfrentó un segundo día de interrogatorios por parte de los legisladores sobre el manejo del conflicto por parte de la administración y su autoridad legal para continuar las operaciones. Respondió: "Lamentablemente, como dije ayer y lo diré nuevamente hoy, el mayor adversario que enfrentamos en este momento son los imprudentes detractores y las palabras derrotistas de los demócratas en el Congreso y algunos republicanos. Derrotistas desde las gradas que, a tan solo 2 meses, buscan socavar los increíbles esfuerzos que se han llevado a cabo y la naturaleza histórica de enfrentar una amenaza de 47 años. Hegseth también abordó el plazo de la ley de poderes de guerra que requiere la aprobación del Congreso para acciones militares que se extiendan más allá de 60 días. Explicó: "En este momento estamos en un alto el fuego, lo que, según nuestro entendimiento, significa que el conteo de 60 días se pausa o se detiene durante un alto el fuego". El Congreso sigue dividido sobre el tema. Algunos republicanos señalan la creciente coordinación entre Irán, Rusia, China y Corea del Norte como una amenaza en aumento. Al mismo tiempo, los demócratas cuestionan el impacto más amplio del conflicto, incluidas las bajas y las interrupciones en rutas clave del transporte marítimo mundial. A continuación, escuchemos al primer ministro Netanyahu en la conferencia de alto mando de la CFDI. Dijo: "Tenemos libertad de acción para frustrar las amenazas inmediatas y emergentes. Líbano es un asunto natural. Cuando existe un despliegue de cohetes que amenaza toda la seguridad, la creación de una franja de seguridad impide la posibilidad de una incursión hacia el norte del país y ahora evita el lanzamiento de cohetes, incluidos los de tipo Katyusha 70, pero también nos permite cambiar la situación con Líbano. Ahora estamos operando allí, tanto en la franja de seguridad como al norte de ella e incluso al norte del río Litani. Nuestra libertad de acción para neutralizar amenazas inmediatas y crecientes, es parte del acuerdo que hicimos con Estados Unidos y también con el gobierno de Líbano. No me hago ilusiones de que esto será fácil y tampoco creo, lo digo con honestidad, que la tarea esté completa. Aún existen 2 amenazas serias desde el Líbano: la amenaza de los cohetes de 122 mm y la amenaza de los drones. Esto constituye un ataque desde ese frente. Esto requiere una combinación de actividad operativa en el terreno y actividad tecnológica. Hemos concentrado esfuerzos.
El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor lo entienden muy bien. Estamos realizando un esfuerzo tecnológico muy grande para resolver estos problemas. Sí, mediante la combinación de acción operativa y tecnológica, logramos resolverlo. Estaremos en el camino de desarmar a Hezbollah porque esas son sus principales armas. Eso es lo que queda. Tiene aproximadamente un 10% de los misiles que tenía al inicio de la guerra, pero aún así siguen preocupando al norte y valoro mucho la resistencia y la fortaleza de sus habitantes. Pero a nosotros nos quedan 2 misiones, y lo que espero de ustedes es que resuelvan estos 2 problemas, porque el aspecto político creo que podremos resolverlo si solucionamos esto. Y mientras el mundo observa, la pregunta ya no es si habrá una nueva escalada, sino cuándo. Porque lo que estamos viendo no son hechos aislados. No es solo Irán, no es solo Líbano, no es solo una declaración más. Es un tablero completo que se está moviendo al mismo tiempo. Por un lado, Estados Unidos evaluando opciones militares, no discursos, no advertencias, opciones reales de ataque. Por otro, Israel dejando claro que ya no está esperando, que tiene libertad total para actuar y que está dispuesto a eliminar cualquier amenaza inmediata o futura. Y en medio de todo esto, un dato que muchos están pasando por alto. Las amenazas no están desapareciendo, se están transformando. Menos misiles, sí, pero más precisión, más tecnología, más drones, más guerra asimétrica. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque cuando un enemigo pierde cantidad, pero gana inteligencia, se vuelve más impredecible, más difícil de detener y más peligroso. Ahora bien, escuche esto con atención. Si Israel logra neutralizar esas 2 amenazas claves que mencionó Netanyahu, los cohetes y los drones, entonces no solo estaría debilitando a Hezbollah, estaría reconfigurando completamente el equilibrio en el norte. Y si al mismo tiempo Estados Unidos decide actuar contra Irán, aunque sea con ataques cortos y contundentes, entonces ya no estaríamos hablando de tensiones, estaríamos hablando de un nuevo capítulo en el Medio Oriente. Uno que podría escalar o uno que podría redefinir todo el mapa. Pero hay algo más, algo que genera aún más incertidumbre. Nadie tiene claro quién está tomando realmente las decisiones del otro lado. Liderazgos debilitados, estructuras golpeadas, cadenas de mando inestables. Y cuando no se sabe exactamente quién controla, tampoco sabes cómo van a responder. Y eso es lo más peligroso de todo, porque la historia ha demostrado que las guerras más grandes no siempre comienzan con decisiones claras, sino con errores de cálculo. Así que ahora mismo, el mundo está en una pausa tensa, frágil, incómoda. Un silencio que puede romperse en cualquier momento. La pregunta es, ¿estamos ante el final de una amenaza o ante el comienzo de algo mucho mayor? Porque si algo ha quedado claro, es que esto todavía no ha terminado. Saludos de parte de Jazz Productions. Nos vemos en un instante.